Les comentaba que hay una clasificación este, en donde de acuerdo a la salud del paciente y su estado general, lo clasifica ya sea uno, 2, 3, ¿sí? Y es la que junto con la clasificación de la Academia Americana del Corazón, HAHA, por sus siglas en inglés, nos dan una pauta científica y teórica basada en investigación de cómo tratar a los pacientes. La Academia Americana la Academia de Odontología, ¿sí? La Academia Dental, la mexicana, la americana, no tienen un protocolo como tal. Nosotros, como odontólogos, considerados profesionales de la salud, nos adaptamos a lo que la Academia del Corazón, dicta, la Academia Americana del Corazón. ¿Ok? Entonces, el paciente sistémicamente comprometido, si quieren verlo así, en primera tienen que clasificarlo o dividirlo en paciente pediátrico y paciente adulto, ¿sí? Y en el paciente que se puede valer por sí mismo y en el paciente que no se puede valer por sí mismo. También pueden tomar en cuenta el paciente sistémicamente comprometido, eh, si el tratamiento dental o el tratamiento odontológico afecta la vida del paciente. ¿Me explico? El protocolo a seguir o la conducta de nosotros a seguir en la consulta dental, valga la redundancia, va a depender si el tratamiento o por lo que el paciente o el motivo de consulta del paciente o la persona que nos visita se va a ver afectada o se va a ver más afectada con el tratamiento que vamos a realizar, de modo tal que ahora nos toca clasificar los tratamientos en invasivos y no invasivos, entendiendo en el no invasivo, ya nuestra consulta dental es invasiva, ¿no? Ya el que nosotros estemos cerca del paciente y metamos nuestros instrumentos y nuestras manos en la boca del paciente, ya se convierte en invasivo. Pero hay ciertos tratamientos en los cuales se produce algo muy importante. El paciente sistémicamente comprometido, y me interrumpen si no es por ahí lo que están buscando, ¿eh? El paciente sistémicamente comprometido, se ve, valga la redundancia, comprometido su salud en general cuando el tratamiento que nosotros realizamos produce algo que se llama bacteremia. ¿Sí? Esa palabrita y ese fenómeno que se llama bacteremia, que espero que ya se los hayan enseñado, es de lo que nosotros debemos de cuidar a todo paciente comprometido. Entonces, ¿qué cosa, qué cosa en términos generales debemos de cuidar al paciente? En términos generales, la salud del paciente, la vida del paciente y sus órganos vitales. El más importante, el corazón, cerebro, hígado, riñones. De modo tal que las enfermedades que comprometen la salud del paciente, para que sea un paciente sistémicamente comprometido, el más común en México, diabetes, diabético, hipertenso y también hay VIH, paciente renal, ¿sí? Enfermedad renal terminal o crónica, perdón, ¿sí? Y toda aquella enfermedad que compromete la vida del paciente o que sea degenerativa, ¿no? Toda enfermedad crónica. Cáncer, obviamente también. Entonces, puntos a considerar, bueno, que el paciente esté o no esté controlado, ¿sí? El paciente no controlado va a ser el paciente de mayor riesgo en nuestra consulta, porque el que esté o no esté controlado un paciente farmacológicamente no lo va a tener exento de sufrir una enfermedad dental. ¿Cuál es la consulta dental? El motivo de consulta más frecuente es el dolor dental causado por una infección de origen odontogénico. Ese es lo más común. De modo tal que cuando un paciente nos busca por dolor o consecuencia de una infección de origen odontogénico o de origen dental, pues tenemos que intervenir sobre el órgano dentario o en algún caso, intervenir sobre la encía o el hueso para hacer un drenaje del absceso que pudiese presentar el paciente.
Otro motivo de consulta muy común es la enfermedad periodontal. ¿Por qué les menciono estos motivos de consulta? Porque en estas enfermedades está obviamente involucrado los microorganismos que la producen. Y esos microorganismos, cuando nosotros intervenimos sobre el órgano dentario, producimos ya sea sangrado o a través del surco crevicular, o sea, lo que está deteniendo al órgano dentario, ese espacio que hay en la encía libre, ¿sí? Nosotros podemos provocar la bacteremia, que es el paso transitorio de bacterias al torrente sanguíneo en un mayor número. Las bacterias están comúnmente pasando a través del torrente sanguíneo de todo nuestro cuerpo. Entonces, esas bacterias, sin importar el nombre, microorganismo, lo que sea, pasan, ¿sí?, por el surco crevicular, ¿sí?, o por cualquier herida, incluso cuando nos lavamos los dientes o masticamos chicle o comemos nuestros alimentos, las bacterias pasan a través del sistema de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, y llegan al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que ocurre? En términos generales, cuando nuestra salud está bien, no ocurre nada. Nuestro sistema inmune, a través de los macrófagos y nuestra primera línea de defensa, los leucocitos, detectan estos microorganismos y los deshacen, ¿sí? Los matan, los aniquilan, hacen lisis con ellos. Cuando un paciente está médicamente comprometido, ¿qué quiere decir? Que su sistema inmune está retardado para poder hacer la defensa del cuerpo. El más común, el diabético, ¿sí? El paciente que padece diabetes, producto de la misma enfermedad, tiene un retardo en su defensa, ¿sí? Tiene un retardo en que el sistema inmune responde, de modo tal que está propenso a sufrir muchas infecciones. ¿Quién más? El paciente hipertenso, el paciente con VIH, el paciente con cáncer, el paciente con órganos con trasplantado, el paciente triste, el paciente deprimido, el paciente preocupado, el paciente obeso. ¿Ok? Entonces cursan con algo que se llama proceso inflamatorio crónico. Y todos estos pacientes van a tener el sistema de defensa retardado o lento. ¿Quién es el más peligroso? Bueno, aquel que por su solo condición, por su sola enfermedad, corra riesgo en el sillón dental, el paciente cardiópata, sea niño o sea adulto, el paciente que sufre del corazón, que tiene un defecto cardíaco, ¿sí? Un defecto congestivo, un defecto que en sus válvulas, un defecto en la anatomía del corazón, o una prótesis en el corazón, una válvula, un stent, ¿sí? Valvular. Bueno, es un paciente que corre mucho riesgo. ¿De qué? De que cuando nosotros eh, intervengamos en su boca, le podamos provocar una complicación que se llama endocarditis infecciosa. Entonces, el paciente inmunocomprometido tiene muchas facies, muchos lados. El más importante aquí en el sillón dental, bueno, es el paciente cardiópata, ¿sí? Al cual, o el paciente trasplantado, al cual yo tengo que proveerle una medicación antes de verlo en la consulta, ¿sí? Entonces, la conducta a seguir es en que hay una clasificación de estas enfermedades y ustedes tendrán que ir viendo qué enfermedad es. La más común, la enfermedad isquémica congestiva o el paciente cardiópata con válvulas o prótesis en el corazón o marcapasos. ¿Qué ocurre? Este paciente, por el mismo defecto que tiene estructural del corazón, corre riesgo que las bacterias que entren al torrente sanguíneo se queden alojadas allí. Y si se quedan alojadas, bueno, puede producir algo que se llama endocarditis infecciosa, que si no se trata le podría producir la muerte al paciente. Entonces, todo paciente que tenga una enfermedad adicional a la enfermedad dental y que comprometa su vida en forma crónica, diabetes, hipertensión, todas las que ya les mencioné, son pacientes que están propensos a adquirir una infección además del padecimiento dental. ¿A quién se le provee una profilaxis antimicrobiana? Bueno, solo al paciente que corre riesgo de infectarse solo por el hecho de estar con nosotros. Y es el paciente cardiópata, ¿sí? El paciente trasplantado
Ok, ahora el paciente que viene ya con una infección dental, bueno, tiene que ser sometido a un tratamiento dental y a un protocolo farmacológico posterior a nuestro tratamiento. Preventivamente, solo aquellos pacientes inmunocomprometidos que tengan riesgo de padecer endocarditis infecciosa serán tratados con un protocolo que también lo dicta la Academia Americana del Corazón, con un protocolo, ya sea niño o adulto, de antimicrobianos una hora antes del procedimiento dental, solamente. ¿Qué otros cuidados debemos de tener? Bueno, lo que ya vimos, lo que ya vimos en su momento, las medidas sanitarias universales y la asepsia y antisepsia, esterilización y cuidado de nuestro protocolo en la consulta dental. Son cuidados que debemos tener con todas las personas. Pero con aquel paciente que está en riesgo de padecer endocarditis infecciosa producto de nuestro tratamiento dental, tenemos que ir a la tabla que dicta la Academia Americana del Corazón con la profilaxis antimicrobiana, ya sea adulto o niño, ¿sí? Donde el medicamento de elección es la amoxicilina, y en caso de alergia se pasa a acitromicina o amoxicilina con ácido clavulámico. La clindamicina está también allí considerada, pero como produce muchos problemas gastrointestinales, lo están eliminando para uso en menores de edad. En su experiencia, ¿cree que todos los pacientes sistémicamente comprometidos llevan un buen control de su enfermedad? ¿Y a qué cree que se deba eso? Mira, en nuestro país hay un problema, hay varios problemas relacionados con la salud pública. Las enfermedades crónico-degenerativas son un problema de salud pública en nuestro país. Y México tiene un pequeño problema, que la prevención, la verdad, es nula, es muy rara. Como tal, muy poco es el paciente que se, que se controla anualmente para detectar una enfermedad. De modo tal que generalmente las enfermedades crónico-degenerativas si no son detectadas a tiempo. Por lo tanto, no se las pueden controlar. Cuando el paciente que sufre diabetes se da cuenta, la mayoría, o sea, del 100% del paciente que sufre diabetes, la mayoría se da cuenta cuando tiene un desvanecimiento. O de forma casual, se da cuenta porque el dentista le mandó un análisis de glucosa, una glicemia, porque le va a sacar un diente. O porque vio algo raro y le mandó un análisis. O de forma casual fue a consulta medicina familiar y casualmente es diabético. O tuvo un accidente y así se entera, ¿no? De modo tal que por ese lado, la mayoría del paciente con una enfermedad crónica degenerativa en primera no está diagnosticado, por lo tanto no se controla. Ahora, del paciente que ya sabe que tiene una enfermedad crónica degenerativa, ¿la mayoría se controla? Sí. Sí, la mayoría se controla porque el sistema mexicano, aun cuando tiene muchas deficiencias en todos los estados, hay clínicas del Seguro Social, no en todos los municipios. De modo tal que se comporta de una forma el sureste de nuestro país, el centro de nuestro país y el norte de nuestro país. Las zonas más afectadas, las zonas por la geografía propia de nuestro país, las zonas más alejadas, pues están básicamente abandonadas, ¿no? Y el paciente anteriormente, voy a hablar de los Altos de Chiapas, la Sierra de Oaxaca, la Sierra Mixteca, la Sierra de Poblana, pues anteriormente tenían una dieta muy sana. Las enfermedades crónico-degenerativas eran raras. Sin embargo, con el advenimiento de la industrialización, la globalización, la entrada del alimento chatarra, el tener las cosas un poquito más fáciles, el cambio de la dieta, pues ha venido en aumento el número de enfermedad, diabetes, enfermedad hepática, enfermedad renal, y estas comunidades tienen una mala alimentación ahora,
pero no tienen mejor acceso a la salud. De modo tal que es difícil que ellos se cuiden. ¿Por qué? Pues no tienen orientación, nadie quiere ir a las zonas lejanas de nuestro país. Entonces, ese es un tipo de paciente. Si nos enfocamos en la ciudad de Puebla, en la que vivimos la mayoría de los que estamos aquí, creo, o en la zona conurbada, si nos quedamos en el estado de Puebla, ¿se controlan los pacientes? Yo creo que se controlan hasta donde sale el mensaje ahí de WhatsApp que me llegó. No, no se preocupe. Ok, ¿hasta dónde se controla el paciente? Son muchas cosas, chicos. Sí, el que está enfermo, raro es el que está enfermo y se quiera morir, ¿no? O sea, raro es el que está enfermo y diga, me vale. Sí los hay, pero la mayoría se quiere cuidar hasta donde, donde su bolsillo lo permita. Lamentablemente, la ley mexicana que contempla el acceso a la salud en los centros de salud o en el servicios, en el Seguro Social o en el INSABI es ahora, ¿no? INSABI, ya no hay seguro popular. Bueno, muchas enfermedades a cierta etapa ya dejaron de ser cubiertas. ¿Cuáles? Diabetes avanzada, por llamarlo así, diabetes tipo 2 que ya estén, por ejemplo, paciente que le da enfermedad renal por diabetes, ya muchos no los tratan. Paciente con cáncer, hay un gran problema actualmente, paciente con cáncer, no hay medicamentos. Entonces, la forma en que el paciente se controla puede ser accediendo a los servicios públicos, Seguro Social, ISSSTE, Fuerzas Armadas, Seguro Popular o INSABI, que es ahora, ¿sí? O hacerlo de forma privada, o sea, por su bolsillo. De modo tal que el tipo de paciente o el target, o como le quieran llamar, el nivel socioeconómico del paciente que se mueve aquí en la ciudad de Puebla, la mayoría hace el esfuerzo por cuidarse, sí, ya sea con medicamentos genéricos, la mayoría toma medicamentos genéricos. Yo soy un paciente que yo sufrí del corazón, yo tuve un accidente cardíaco, ¿no? Hace 4 años. Y yo tomo 4 medicamentos. Hoy, en este momento tengo 2 que pueden ser de patente y 2 que son genéricos. Entonces, ¿de qué depende el tipo de medicamento que estés tomando? Bueno, uno, del alcance de tu bolsillo, y lo otro, lo que hay en la farmacia. Actualmente, desde que se desató la pandemia COVID-19, el acceso a los medicamentos está bastante complicado porque todo se volcó a atender COVID-19. Voy a quitar este mensaje por si acaso, no va a ser que todo se volcó a tratar COVID-19. Entonces, el año pasado estuvo muy de lado, muy, muy al margen la atención a las otras enfermedades. Ya este 2021, pues por ahí va. Los pacientes con cáncer, pues oye, ¿qué pasó? No te olvides de mí. Los pacientes con VIH están reclamando y así todo sucesivamente. Entonces, yo creo que la mayoría, si está detectado, sí, el paciente detectado con una enfermedad, sí, la mayoría se cuida. Esa es la respuesta. ¿Qué podemos hacer para evitar accidentes o emergencias con pacientes sistémicamente comprometidos? Primero, tener muy buena pregunta, Pau. No sé quién la formuló de ustedes. No sé si su maestro se lo dice tú. Ay, se me olvidó mi café en la casa. Puse el café y se me olvidó. Mira, son muchas aristas. Lo primero y lo más importante es la preparación. Ustedes son un grupo, siempre se los dije, son un grupo bendecido que en lugar de tener que estar buscando cómo ganarse la papa, pues están estudiando y es una bendición. Entonces, lo primero es estar claro en mi mente en que en algún momento yo como odontólogo, por muy chicho que sea, en algún momento puedo afectar la vida de mi paciente. Si a mí se me olvida eso, voy a caer en un exceso de confianza. Y cuando caemos en un exceso de confianza podemos poner en riesgo la vida del paciente. Gracias a Dios, dentro del porcentaje de accidentes que puedan poner en riesgo la vida del paciente, gracias a Dios son los menos. O sea, hay ciertas estadísticas y son los menos, pero sí ocurre. Entonces, lo primero es tener en claro que yo puedo ser el instrumento de riesgo para el paciente.
Si yo entiendo eso, si yo entiendo que yo puedo ser un riesgo, me pongo a estudiar. Y me pongo a estudiar lo más actual posible. Dentro de la normativa bioética y legal de México, de nuestro país, existe un compromiso que el odontólogo o que el profesional de la salud hace, y es contigo mismo, y tienes un compromiso, una responsabilidad moral, una responsabilidad científica y una responsabilidad jurídica. Y la responsabilidad científica es aquella que te obliga, cuando tengas tu diploma, te obliga a mantenerte actualizado. Entonces, ¿cómo tú evitas poner en riesgo al paciente? Primero, reconociendo que tú puedes ser el riesgo. Dos, manteniéndote informado, actualizado, leyendo siempre, ¿sí? Y teniendo claro cuáles son las enfermedades más comunes o qué enfermedad más común puede tener el paciente o la persona que me visita y el cuidado que le voy a dar a esta, ¿sí? Entonces, los accidentes pueden empezar desde la puerta del consultorio. Si nos enfocamos solo al trato médico y solo al trato de un paciente médicamente comprometido, bueno, sería lo que ya habíamos hablado anteriormente, lo de la bacteremia, o sea que yo a través de mi tratamiento provoque un sangrado y una diseminación, ¿sí? Una diseminación de una infección. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que padece diabetes, que es el más común, y viene por una infección o viene por un dolor de muelas y yo soy el clásico sacamuelas, y le saco la muela y no recuerdo que la ciencia ya investigó que el paciente que padece diabetes es un paciente que está muy propenso a tener infecciones. Entonces, si a mí se me olvida, si el paciente viene con una infección presente, ya la muela ya no sirve, el diente o tuvo un accidente y perdió el diente y se lo quito y lo mando a su casa y no le doy las indicaciones pertinentes, bueno, yo puedo ponerlo en riesgo. El paciente se puede abscedar y puede migrar y se puede morir, ¿sale? Entonces, lo más común sería errar en las indicaciones postoperatorias, ¿sí? O sea, yo provocarle una infección post tratamiento a esta persona. La otra es un accidente con el anestésico dental, que también es la menos común. El paciente médicamente comprometido que necesita un anestésico local especial sería el paciente cardiópata o el paciente que tenga una arritmia, podría ser, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, tener muy en claro qué tipo de anestésico y qué cantidad de anestesia le debo administrar. Generalmente, a los pacientes médicamente comprometidos, ya sea cardiópatas o pacientes renales, ¿sí? Se les baja a la mitad la dosis. El paciente hipertenso no me da tanto problema, el paciente hipertenso controlado no me da tanto problema, se trata normal. El paciente diabético controlado se trata normal, ¿sale? En ellos no tengo que andarlos medicando, lo trato normal. Por eso la acotación entre que está controlado o no está controlado. El paciente controlado con sus valores numéricos normales y que se siente bien, se trata normal, ¿sale? Ahora, el paciente que está descontrolado o que no se está tratando o que tiene los valores elevados o disminuidos, entonces debo de tener estas consideraciones que ya hablamos. La consideración más común con el anestésico dental, que es este otro punto, es por ejemplo el paciente con enfermedad renal. Bueno, tenemos que recordar, y eso lo van a ver en algún momento ustedes, que el anestésico local, como cualquier otro fármaco, tiene una forma de comportarse en el cuerpo. Hay dos cosas a considerar: lo que el fármaco hace cuando entra y lo que mi organismo hace cuando ese fármaco entra. Y eso se llama farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos o de los fármacos, ¿sí? Entonces, el medicamento, de acuerdo a su presentación y vía de administración, entra al cuerpo, tarda un tiempo en entrar y en algún momento va a llegar al torrente sanguíneo. En algún momento va a dar vuelta por nuestro cuerpo. Se va a aprovechar el medicamento y una parte se va a aprovechar y otra parte va a ser eliminada. Esa eliminación, por ejemplo, de la mayoría de nuestros fármacos, los más comunes, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos y anestésico dental, se transforman o se metabolizan en el hígado y se eliminan por los riñones. De modo tal que si el paciente tiene enfermedad hepática, pues, cirrosis hepática,
¿sí? Sufre del hígado, bueno, yo debo de tener la consideración bajo las dosis. Si el paciente sufre de los riñones o está sometido a diálisis renal, ¿sí? Entonces yo debo de tener cierta consideración. No puedo ver, lo ideal para el paciente que tiene diálisis es verlo antes de la diálisis, ¿sí? El paciente que tiene cáncer y le están haciendo quimioterapia, tengo que verlo antes de la quimioterapia o 15 días después, ¿vale? Entonces, lo más común es bajar nuestras dosis. El paciente hipertenso, les dije que no me da mucho problema. Con el paciente hipertenso debo de tener cuidado en hacer para todos la consulta más cómoda y llevadera posible, ¿sí? Lo menos estresante posible, y aplicar el medicamento, aplicarle el anestésico dental lo más lento posible. Y la consideración en cualquier paciente al aplicar anestésico dental es no infiltrar en un vaso sanguíneo. ¿Ok? Bien. Si los revuelvo, me dicen, ¿eh? Bueno. Todo bien, todo bien. Ok, seguimos. Mi última pregunta sería, ¿qué consejo nos podría dejar para mejorar el manejo de pacientes sistémicamente comprometidos? Bueno, lo que ya les había comentado anteriormente, la preparación individual es muy importante. La preparación individual, el mantenerte actualizado,
leer, estudiar, practicar, ¿sí? Investigar, te va a permitir dos cosas: salir de la ignorancia, ¿sí? Salir de la ignorancia y así no poner en riesgo al paciente. Y también te va a permitir estar consciente de tus limitaciones, no inventar, no ir más allá de lo que sabes hacer, primeramente investigar. Sí, en algún momento ustedes van a tener que ver paciente, en algún momento va a haber su primer paciente y wow, me equivoqué, hice esto, hice lo otro. Gracias a Dios los accidentes en odontología no son tan graves, a menos que broncoaspire algo el paciente, ¿no? Y hagas que se traga algo, o que es una alergia a algún medicamento y no sabíamos. Dios nos libre, tocamos madera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, ante una situación adversa, y es lo que nos hace diferentes a los monitos, a los gorilitas, ante una situación adversa, si tú estás preparado, si tú leíste, si tú investigaste, si te mantienes actualizado, ante una situación difícil, accidental, adversa, como le quieran llamar, ante algo inesperado, tú vas a saber reaccionar. ¿Por qué? Porque ya lo tienes en la cabecita. Podemos estar nerviosos, pero nuestro nervio puede ser a que voy a hacer algo por primera vez. No podemos tener miedo por ignorancia. No podemos confundir. Si yo estoy nervioso porque no lo sé, pues no lo hago. Pregunto, ¿con quién? En este momento ustedes con sus docentes. Si ya están graduados, si están solos, con tus colegas, con tus amigos. Porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es el nervio, el olvidar algo por nervio. ¿Sale? Entonces, mi consejo, bueno, yo los considero a ustedes un grupo muy bueno, ¿sí? Faltan, no están todos, pero lo que yo conocí de ustedes es un grupo muy bueno que está muy interesado a no perder ese interés. ¿Qué mensaje yo les puedo dar? Bueno, a no perder ese interés, a no estarme fijando en lo que hace el uno el otro, a no decidir, a no basar mis decisiones en base a lo que hace mi vecino. Paola no puede hacer lo que hace Alexis porque nunca va a ser el mismo cerebro. ¿Sí? Lo que yo les estoy diciendo ahorita está captado de forma diferente y cada quien lo va a adaptar a su situación y a su realidad personal. Entonces, quitarnos el miedo, enfrentar las cosas con firmeza, con decisión, dejar la indecisión, ¿sí? Basado en estudio. Dejar el exceso de confianza, por un lado, o sea, no puedo, yo debo considerar siempre a mis pacientes como mi primer paciente, ¿sale? Preparándome siempre para las cosas que yo pueda ver. En algún momento ustedes van a terminar de estudiar odontología, en algún momento se van a especializar, y si alguno de ustedes se especializa, van a empezar a ver lo mismo siempre de algo pequeñito. Si es odontopediatra, va a ver solo niños, si es ortodoncia, solo ortodoncia, y así vas a dejar de ver otras cosas, ¿no? Bueno, si te llegas a especializar, pues vas a ver un solo tema en mucho tiempo. Me explico, un solo tipo de paciente. Entonces, se te va a hacer rutina. Bueno, no caer en esa rutina, mantenerte siempre a las vivas, ¿sí? Y no tener exceso de confianza, ni tampoco poner en riesgo al paciente por imprudencia, ¿sí? Uno cae en la imprudencia, ¿sí? Cuando inventas algo, a ver qué sale. No podemos hacerlo. Y todo esto, nuestra consulta dental, el término jurídico correcto se llama acto médico. El acto médico está regido por leyes, ¿no? Y reglamentos. Si ustedes van y leen en los documentos de, ay, se me fue la conciliación y arbitraje médico, este, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, si leen, si buscan y meten CONAMED odontología en Google, van a ver que nuestro acto médico, nuestra práctica dental está catalogada y que hay momentos en que hagas lo que hagas, puedes poner en riesgo al paciente. ¿Qué cosa te va a librar a ti como profesional de la salud de una responsabilidad jurídica o una responsabilidad civil? Uno, tu preparación. Dos, tu organización, el cómo lleves tu expediente, la integración de tu expediente médico y todas las cosas que lo integran. Y lo otro, las decisiones que hayas tomado. Entonces, el acto médico puede estar plagado de errores, ¿sí? O accidentes o malas decisiones. Entonces, aun cuando seas muy bueno, en algún momento puedes tomar una mala decisión.
La buena preparación te permitirá darte cuenta, ay no, aquí la regué. Gracias a Dios, o no se dio cuenta el paciente o no le causé un daño mayor, puedo corregirlo, ¿sale? Entonces, eh, los errores, los accidentes pueden estar, siempre tenemos riesgo de eso. Lo que no se vale y lo que de hecho la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene bien documentado es que por ignorancia no podemos poner en riesgo a nuestro paciente. Entonces, nada, mantenerse actualizados lo más posible, ¿sí? Mantenerse actualizados, no caer en la ignorancia, pero tampoco en el exceso de confianza, porque las dos, ambas, la ignorancia y el exceso de confianza, ponen en un riesgo al paciente ante a una eventual enfermedad, una eventual complicación, a una eventual muerte. ¿Vale? Ándale pues. ¿Qué pacho, Carla Yorbelín Asenjo Valderas? Dígame. Doctor, yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, en caso de que no se llegue a un paciente pues de este tipo y que llegue, bueno, porque pues no falta el paciente que nos quiere culpar de todo, Ujú, de por ejemplo que pues diga a los pocos días es que me dio COVID, ujú. que sospecha que se haya infectado dentro del consultorio. ¿Hay qué podemos Sí. hacer para nosotros pues protegernos ante eso? Ante la acusación, Ajá. lo que, fíjate, cuando dentro de la historia clínica, dentro del dentro del expediente clínico está la historia clínica. Y dentro de la historia clínica hay una partecita que se llama nota de evolución. En la nota de evolución tú vas a apuntar cómo llegó el paciente, lo que le hiciste y cómo se fue. Y legalmente, ahí está el punto de vista legal y el punto de vista de aquí de amigos y el moral, ¿no? ¿Quiénes son los más peligrosos? Ese amiguito y ese familiar, ese es el que más te va a acusar. Entonces, lo primero es que tiene que haber un lazo de confianza muy bueno para que el paciente pueda comentarte, ¿no? Cuando ya hay desacuerdos y cuestiones que el paciente está incómodo, es mejor referir al paciente, pues si no te va a estar creando este tipo de problemas. Ahora, así como hay COVID-19, hay muchas otras enfermedades, de modo tal que si yo me informo, voy a conocer las formas en que se puede contagiar una persona de COVID-19, en este caso específico. En la nota de evolución, yo tengo que escribir todo esto, cómo llegó el paciente, qué hice, cómo se fue, si fue por su propio pie, si está sano. Y si quieres agregar en este momento por protocolo de la contingencia sanitaria, puedes hacerle ver al paciente. Si tú estás, ok, si tú estás así, si trabajas sola o tu personal está así, fíjense todo lo que te puedes poner. Te puedes poner tu caretita, como un silvestre, pero aquí está descubierto. O te puedes poner una que esté completamente sellada. Si tú recibes así a tu paciente, no hay forma. No hay forma. ¿Sale? Ahora, si tú recibes hacia tu paciente o hacia tu paciente, pues ya bailó, ¿no? O sea, doctor, es que usted no tenía el cubreboca puesto, ¿no? No hay forma no hay forma de saber. Lo único sería si tú mantienes tu protocolo de comportamiento en la consulta como debe de ser, y eso fue algo que se me olvidó comentarles, hay manuales de procedimiento. Cuando estamos recién empezando, los manuales de procedimiento son muy buenos para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque a veces por nervio, chin, ya llegó el paciente, y corre, y ya salí y no tenía el cubreboca puesto porque estaba dando aquí una entrevista, ¿no? Entonces, los manuales de procedimiento son muy buenos y los puedes pegar, o sea, hacer un cartel y los pones en sitios estratégicos. Manual de procedimiento, recepción de paciente.
Toda persona que reciba al paciente debe estar, pum, 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 y toda tu vestimenta, ¿sale? Entonces el paciente ve eso. Ah, mira, Carla tiene su cubreboca, tiene gafas, tiene careta, sus guantes, mantiene la distancia, su asistente hace lo mismo, es más, no tiene asistente, veo que tiene ventilado el consultorio, veo que tiene un purificador de aire, veo que por lo menos echó spray, tiene acceso, me permite ponerme gel antibacterial, me permite pasar al baño, ¿sí? Entonces, el riesgo siempre va a existir. Sin embargo, si tú mantienes tu forma de trabajo estandarizada con altos estándares, ¿sí? Y bien protegida, y le haces saber a la persona, si tú puedes checar, ¿no? Si la persona sabe o no sabe. Hoy en día, un año y medio casi, de inicio de esta pandemia, seguimos en lo mismo. Mucha desinformación. Entonces la gente sigue sin saber que lo puede ayudar es el cubreboca. ¿Sí? Entonces, las medidas de higiene universales, lavado de mano, ¿sí? Eso es para siempre, eso es para todo. Pero para esta enfermedad, como enfermedad respiratoria, lo que nos está protegiendo pues es esto y la mayor cantidad de barreras, ¿no? De barreras para que la saliva y el flujo pues no llegue a la otra persona. De modo tal que Carla pues, sería muy difícil, ¿no? Si se fue en transporte público, si se fue caminando, si se topó a alguien enfermo, es más fácil. Es muy, el odontólogo responsable y el odontólogo cuidado muy pocas veces contagia a su paciente, ¿sí? ¿Tú cómo puedes controlar eso? Que en la sala de espera no se encuentre con nadie. Si se te... No es que fue en tu consultorio, a ver, mira, en el consultorio fuiste la única paciente, desinfecté antes y después, y yo me acabo de hacer la prueba PCR y me salió negativa. Yo no te puedo contagiar porque estoy negativo, ¿sale? Entonces, todo es en base a confianza, Carla. ¿Cómo puedes refutar eso? Uno, guardando tu procedimiento, ¿sí? Observando tu procedimiento, cumpliendo con tu procedimiento en la consulta y ese puntito de notas de evolución en la historia clínica. La ley dice que la nota de evolución, así como el expediente y la historia clínica, debe estar firmada por el paciente, por el doctor y por dos testigos. Y por eso es importante, por eso es tan buena la legislación mexicana en ese particular. Porque si está firmado y hay testigos y lo firman, eso quita tiempo y eso es engorroso, sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la pregunta de Carla, pues es lo que te asegura que, o por lo menos lo que te protege más. Mira, pues sabes qué, pues aquí están testigos, tú firmaste, tú viste que todo se observó y bueno, el riesgo está en todos lados. De hecho, el menor riesgo está aquí en la consulta cuando está bien llevada, cuando el odontólogo es responsable y filtra su consulta y cuida su consulta. Por ahí más o menos, Carla. Eso puede ocurrir, voy Andrea, eso puede ocurrir, Carla, con cualquier enfermedad, ¿eh? La más frecuente, herpes. La más frecuente es herpes. Doctor, fui a su consulta y me salió una llaguita. Yo no tenía llaguitas, doctor. Bueno, pues aquí no fue, el instrumental está estéril, aquí no hay herpes, ¿no? Pero tiene que haber confianza y que el paciente vea que tú observas, que tú cumples con tu procedimiento. Si el paciente te ve que eres cochino, que eres desorganizado, que tienes una mala presencia, un mal aspecto, olvídate. Olvídate porque te va a acusar de eso y más. ¿Vale? Bien, dígame, Andrea. Andrea, ¿qué pa... ¿Qué pacho, Este, Andrea? sí, doctor. ¿Existe algún riesgo de contraer VIH en el consultorio dental? Sí, como cualquier otra enfermedad, infecto contagiosa. Lo que debemos de recordar es la forma de contagio. Es más fácil que si yo no me cuido, o sea, hay un grupo de odontólogos en este momento que fue la primera generación del UPAEP, hace 40 años, que todavía están ejerciendo, ¿sí? Doctores de 65, 70 años, que todavía están ejerciendo. Esos doctores, los doctores de antaño, a mí me tocó trabajar con las manos. Cuando yo estaba estudiando en los años 90, sí usábamos guantes. El cubrebocas que usábamos es el que ahorita ni por error se usa, que es un azulito de una sola capa. Ese era el que había, no había más.
¿sale? Ahora, yo, tengo que recordar la forma, la vía de transmisión y propagación de la enfermedad infectocontagiosa. De modo tal que específicamente con VIH es más fácil que yo me contagie de tuberculosis o de herpes que de VIH. ¿Por qué? Para que yo me contagie de VIH necesito, como toda enfermedad viral e infectocontagiosa, una carga viral. Para que yo me contagie de COVID-19 necesita que el paciente, la persona que tiene COVID-19 tenga más de 100,000 copias de carga viral. Que ese paciente estornude, respire o hable cerca de mí y que mis defensas, y en primera que esté desprotegido, después que mis defensas permitan la entrada al virus y no lo puedan limitar. ¿Vale? Y después de eso se me puede manifestar la enfermedad. Es más fácil que yo me contagie así. Entonces, para que yo me contagie de VIH, en primera tendría que, si es con saliva, tendría que besarme con el paciente, la paciente, con la persona, tener una herida en la boca y que sean litros y litros de saliva. Por ahí está difícil. Lo otro sería que yo con algo que utilicé en el paciente, un bisturí, una aguja, y tocó los líquidos corporales del paciente, en este caso sería saliva, es ese líquido, esa saliva, esa pus, ese líquido corporal del paciente, penetre en una herida mía. Tendría que estar desprotegido o tener una herida cruenta. Y después de eso todavía esperar a que mi sistema inmune no pueda con el virus. Entonces, también está difícil. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tengo exceso de confianza o descuido o ignorancia. Ah, no, yo soy muy buena. No pasa nada. Te voy a contar una anécdota. Hace una semana andaba yo corriendo como siempre. Llegué y vine a entregar, ni siquiera vine a entregar nada. Vine a rebajar, vine a rebajar con el motor un aparato. Y en el depósito dental me acordé que necesitaba una pinza, ¿sí? Una pinza de algodón. Y agarré, y como ahora no dan bolsitas, agarré la pinza y me la metí en la bolsita de mi camisa. Me la metí aquí. Y quedó así. ¿Se acuerdan de las pinzas de algodón, no? No está no está la asesina esta. La pinza de algodón, ¿sí? La pinza de algodón no tiene filo. No tiene filo. Y me la puse así. Y salí del depósito dental y vine al consultorio y estaba trabajando. Como no había paciente, no había nada, no me puse mi bata, no me puse nada. Me puse mi careta, ¿sí? Me puse mi careta para que dije, me acordé, no me va a entrar algo en el ojo y me puse mi careta, porque era acrílico. Y eso estaba así. No sé qué movimiento hice. Y esto, aquí está todavía la cicatriz. No se alcanza a ver muy bien. Ahí. Entró completa. Este instrumento entró completo aquí. Aquí así. Hice un movimiento y entró completo. ¿Por qué? Por descuido. Cuando se lo conté a la doctora María Elvis me dijo, esto te pasa por no tener bata. Me di la vuelta y me fui, ¿no? Yo quería que me dijera, ay, pobrecito, y me regañó. Me dice, eso significa que no te habías puesto bata. Sí, porque si me hubiera puesto mi bata no tiene bolsillos. Me hubiese protegido. Entonces, el descuido, andaba yo corriendo, ¿sí? Era nueva, inmediatamente entró de forma tal que no me tocó ningún vaso sanguíneo, no sangró, gracias a Dios. Metí la mano en alcohol, le eché cuanta cosa, pero te queda, ¿sale? Si yo estoy y realicé un tratamiento quirúrgico en el paciente con VIH y no tengo el conocimiento de cómo disponer mis punzocortantes, desinfectarlos, yo lo inactivo con agua y jabón y listo, con desinfectante y se fue el virus, ¿vale? Pero si soy confiado, si se me olvidó, si ando corriendo y el bisturí con el que abrí me llega a cortar, es un poco difícil, pero está aquí, ¿no? Ay, Dios, ya no voy a tener tranquilidad. Y este mentado virus puede tardar hasta 10, 15 años en manifestarse.
ya hay vacunas, ya hay antirretrovirales que me pueden ayudar en los primeros días, ¿sale? Entonces, por eso es importante tener el conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de una contaminación directa, Andrea, o indirecta, pues sería que un punzocortante utilizado en un paciente con VIH activo, lo introduzca yo en mi cuerpo y tendría que esperar, ¿sí? No ponerme antirretrovirales, se me olvidó y X. Y la más segura de que yo me contagie es de que haga travesuras aquí en el consultorio, sin protección, que yo tenga relaciones sexuales con mi paciente, con mi asistente, con fulano de tal, cualquier tipo de relación sexual con el paciente. Entonces les voy a dar el consejo que me dio un doctor que se llama Ernesto Ayón cuando yo hice mi servicio dental. Néstor, no tengas relaciones sexuales con tus pacientes. Así me lo dijo. Él no me lo dio por estar en riesgo de una enfermedad, no. Él me dio ese consejo porque dice, si tú tienes relaciones sexuales con tus pacientes, no les vas a poder cobrar, te van a pagar con cuerpo. Entonces, no lo hagas. Ahora, yo les doy este consejo. No tengan relaciones íntimas con sus pacientes por salud, por integridad personal. Si lo quieren hacer, ya cada quien tiene su propia moral y responsabilidad, ¿no? Cada quien sabe. Pero yo, ¿qué les diría? No lo hagan por integridad moral. ¿Sí? Por integridad moral y por salud. Entonces, Andrea, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué tanto riesgo hay de que se contagie, que yo me contagie de VIH? Es nulo si me cuido, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Introducir un punzocortante en el paciente infectado y después introducirlo yo o picarme yo, o tener relaciones íntimas con esta persona infectada y no tener protección. Incluso no tener protección. Esa sería la forma. Por eso es más fácil que tú en la consulta dental te contagies de hepatitis B, hepatitis C, herpes, tuberculosis, ¿sale? A que te contagies de HIV. ¿Cuándo es más común? Bueno, cuando el paciente te miente, no te dice la verdad acerca de su salud general, o a ti se te olvida preguntar. Entonces ahí estás aumentando el riesgo. Pero con el advenimiento de COVID-19, pues ahora trabajamos muy bien protegidos. El llamado es a que yo trabaje siempre protegido. La legislación mexicana nuevamente, ¿sí? La norma 013 de la prevención de enfermedades bioinfecciosas, dice, ¿sí? Que tú debes de considerar a toda persona que entra por la puerta de tu consultorio, no dice desconocido. Toda persona, ese es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos y desconocidos. Toda persona que entre a tu consultorio debe ser considerado un potencial foco de infección. Si yo considero a toda persona un potencial foco de infección, me voy a proteger. Si a mí se me olvida, me voy a confiar, y si yo me confío, voy a dejar abierta la puerta de entrada a los microorganismos: ojos, nariz, boca. ¿Ok? Gracias, doctor. Ándale pues. Arlet, cuénteme. ¿Usted ha tenido algún paciente con herpes? ¿Y cuáles han sido las medidas que usted ha usado? Sí, sí, fíjate que gracias, Arlet, es una enfermedad bastante común. Yo no tengo herpes, gracias a Dios. Mi esposa y mis hijos no tienen herpes, pero es muy común. ¿Cómo tú puedes adquirir herpes? Bueno, besando a tu pareja o tomando agua, que es lo más común, tomando agua en el mismo vaso que alguien que alguien con herpes tomó, sí. O sea, el compartir en una fiesta, en cualquier lado, compartirlo, y bueno, te contagias de herpes. Tiene que estar activo, ¿no? Como de forma coloquial, ¿cómo se le llama herpes aquí en México? Fuego. El fulano fuego, ¿no? Una llaguita. El herpes, en su forma primaria, Arled, o sea, la primera vez que el ser humano tiene contacto con el virus, que es el virus del herpes simple, el VHS1, el virus del herpes simple, cuando tiene el primer contacto, no sale un fueguito. Y generalmente eso ocurre cuando somos bebés o niños. Por eso es que, además de todas las otras enfermedades que ya conocemos,
Por eso no es recomendable que los adultos anden besando a los bebés, porque le pasas todo, el bebé está con el sistema inmune limpio, inmaduro, pero no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? Puro. Entonces, cuando el ser humano entra en, se llama primoinfección, cuando el ser humano entra en contacto por primera vez con el virus del herpes simple, se da una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que es, se me fue el nombre ahorita, gingivo estomatitis herpética, si mal no recuerdo. Te llenas de llaguitas, toda la boca, toda la encía, todo por fuera se te llena de llaguitas, salivas mucho, el dolor es insoportable y no puedes comer. Esa es la primoinfección, de modo tal que en este momento cualquiera de ustedes podría tener herpes sin saberlo, o sea, de niño, de bebé, ya tuvo contacto con el virus, ¿sí? Porque llegó su tío y le dio un besito y ustedes ni cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el ser humano que tiene herpes? Herpes labial, herpes simple, que es el más común. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque cuando va a la playa, o cuando hace mucho frío, o cuando hace mucho calor, o que se expone al sol, o estamos muy nerviosos, estamos tristes, estamos estresados, las defensas bajan, las hormonas cambian, y ¡pim! Sale la llaguita. Entonces, tiene herpes. No se contagió ayer, antier, no, quién sabe cuándo se contagió. En la consulta dental, Arlet, no es recomendable consultar al paciente con herpes. ¿Por qué? Porque se contagia así, se contagia muy rápido, ¿sale? Entonces, se contagia más rápido que COVID, yo creo. Aunque la variante Delta ahorita 5 segundos bastan. Entonces, podrías consultar. Yo lo he hecho, sí, cuando ha sido una urgencia y con mucho cuidado, la verdad. Yo le tengo mucho respeto a los microorganismos, le tengo mucho respeto. Tengo un defecto, Arlet. Yo me imagino a los microorganismos aquí en la cabeza. O sea, cuando yo veo un paciente y tiene algo, en serio, o cuando, perdón, o sea, si voy en el transporte público, cuando lo utilizo o abro una puerta, lamentablemente estoy pensando en los microorganismos, no puedo evitarlo. Entonces, si he visto en veintitantos años que tengo esto, Arlet, yo creo que tres pacientes con herpes ha sido mucho. A la mayoría los he regresado siempre y cuando no sea una urgencia. O sea, el motivo de consulta no le va a provocar más daño que el propio herpes. Entonces, no. ¿Qué ocurre? Generalmente llegan con llaguitas, ¿no? En la comisura o aquí. Entonces, cuando abren la boca, aquello se revienta, porque está reseco. Entonces se revienta y empieza a salir, ¿sí? El líquido seroso o sangre, el paciente le duele, ¿sí? Pudieses ponerle un tópico, le puedes poner vaselina, pero generalmente o se rascan y entonces después le sale otro, ¿vale? Entonces, el instrumento que utilices, nada, pues tiene que ir diferente. Mientras sepas qué hacer, nuevamente, si te pones tu cubrebocas, te pones tu careta, la que quieras, tus barreras de protección, la consideración que debes de tener es, uno, tu procedimiento dental no debe lastimar más al paciente. Entonces, ya tener herpes es incómodo. Entonces, lo que yo haga no lo va a lastimar más. Y si hay que hacerlo porque es una urgencia dental, porque si no, no va a dormir, porque no puede comer, no puede dormir por el dolor y tengo que entrar, bueno, tengo que recordar que la saliva que está en la pinza, que está en el explorador, que está en el espejo, que está en la turbina, en la pieza de mano, pues ahí va a estar el virus. Tengo que entonces, cuando se retire el paciente, todo eso, ¿sí? Desinfectarlo previamente y no revolverlo con lo demás. Pues lo lavo, lo desinfecto, ¿sí? Y listo, por aparte. Ya se fue el virus, ya pasó, ya no hay virus, ya no hay riesgo. Pero soy descuidado y se me olvidó que la pieza de mano, pues la dejé ahí conectada y la verdad se me olvidó. Porque, híjole, llegó y se me juntaron los pacientes, no tuve cuidado con la agenda y ya atendí con la misma pieza de mano al siguiente paciente. Ya bailamos, ya lo contagiaste. Y es muy probable que el paciente a los pocos días te mande un mensajito, doctor, me salió una llaguita o me siento mal, mire cómo estoy, y te manda aquella foto
con una lesión herpética generalizada. Entonces, por eso, por eso es más recomendable no atenderlos sin que el paciente se sienta no atendido. Y nuevamente la legislación nos obliga, no podemos negar la atención dental, la atención médica a nuestros pacientes. Solamente cuando lo que hagamos lo ponga más en riesgo a él o a los otros pacientes. ¿Vale? Entonces, en común acuerdo, ya sabes que fulanito de tal, ahorita pues los pacientes llegan con su cubrebocas, ¿no? ¿Cuándo se quita el cubreboca aquí el paciente? Cuando ya está sentado aquí en el sillón y a veces se les olvida. Están sentados con su cubreboca y yo estoy ahí esperando. Ya te puedes quitar el cubreboca. Ay, de verdad, doctor, perdón. Entonces se lo quita y si tú no eres observador, es muy buena tu pregunta. Si tú no eres observador, o sea, si tú no has estudiado qué es herpes, cómo se ve el herpes, cómo se comporta el virus del herpes, cómo se transmite y cómo se propaga, veo que tiene una llaguita el paciente. Ha de ser que le dio un mordisquito a alguien y ni cuenta te das. ¿Sí? El paciente no sabe ni qué es herpes. Y si tú como profesional de la salud no sabes, bueno, el paciente se quitó su cubreboca, tiene su llaguita aquí, ay, tú ni en cuenta y trabajas normal. Nada, ya te pusiste en riesgo tú, a tu equipo y a los otros pacientes. ¿Sale? Entonces, bien importante nuevamente, estar pendiente, ser muy observador, no irme directo al diente, no, tengo que ver todo lo que está alrededor, hacer mis preguntas pertinentes, documentar y después ya con calma hacer mi inspección visual, ¿sale? Mi palpación, mi percusión, mi inspección, mi revisión y después, secundariamente, la atención dental. Entonces, ya es una decisión individual. Eso sí, no hay quien te lo diga. ¿El paciente con herpes no lo puedes ver? No, no hay quien lo diga. Es una decisión individual de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a tu estilo de vida y de trabajo. Por ejemplo, la siguiente semana a mí me toca ir a trabajar al Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, esta semana ha habido un repunte en los casos de COVID-19. Está full, lleno. Voy a un pueblito de 12,000 habitantes y está lleno de COVID. Hay muchos casos de COVID, sintomáticos, asintomáticos graves y fallecimientos, muchos. Que a la gente no le importa, sigue haciendo fiestas, sigue yendo a la iglesia, no se ponen cubrebocas, van al velorio, van a la primera comunión, a la boda, todos los días hay fiesta. Si nos toca morir, nos moriremos, así piensan. Entonces, ya es decisión mía. En ningún lado dice, mira, no vayas. El sentido común, bueno, tengo consulta, pero también hay cierto riesgo. Entonces, el actuar de cada uno de ustedes tiene que ver con su comportamiento individual y su círculo en el cual vivan, pues su círculo de confianza, en donde hagan vida. ¿Ok? Porque lo que hagamos tiene repercusión en nosotros y en nuestros familiares. Andrea González, ¿qué pasó? Doctor, ¿cree usted que los pacientes inmunocomprometidos contraen más infecciones con otros pacientes? Sí, sí, efectivamente. Todo paciente, toda persona inmunocomprometida adquiere una enfermedad muy fácil. Sí, la más común, gripe. ¿Una gripe puede matar a un paciente inmunocomprometido? Sí. Se le hace neumonía y puede fallecer. Sí, es así. Lo que debo de recordar es que los pacientes inmunocomprometidos no siempre se ven muriéndose. Hay pacientes inmunocomprometidos por estrés. Tienen burnout, o sea, están fritos de estar trabajando. Hay pacientes que trabajan horas y horas al día con un estrés tremendo, comen mal. Lo mejor para tener un sistema inmune comprometido es comer mal y no dormir bien. ¿Vale? Entonces, el estudiante es el clásico que come mal y duerme poco. Hay algunos que no les importa, ¿no? Pero es una persona, los médicos, pacientes inmunocomprometidos, porque los que hacen guardias de 24/24, ¿sí? No tienes que tener cáncer para estar inmunocomprometido, ¿sale? Con que estés durmiendo mal, comiendo mal y teniendo mucho estrés, ¿sí? Es un paciente inmunocomprometido. De modo tal que en lo que medio bajas la guardia, te dio gripe, ya me enfermé, ¿qué será? El sistema inmune está mal, ¿sale? Entonces, sí, el paciente inmunocomprometido, que es el ejemplo clásico de contagio,
Es el paciente que tiene un trasplante. El paciente trasplantado, el paciente que está en terapia intensiva con un compromiso inmunológico fuerte, tú no lo puedes pasar a visitar. Dice visitas no permitidas. ¿Por qué? Porque tu sola respiración puede dañar al paciente, lo puede enfermar, ¿no? Muy bien. Carla, aprovechenme que me voy. Doctor, una duda. A ver. Bueno, ¿a qué cree usted que se debe el hecho de que pues los pacientes inmunocomprometidos tienden a no reaccionar tan rápido a los síntomas del COVID-19? Mm, Tiene que ver con dos cosas. De lo poco que se sabe de esta enfermedad malísima y terrible, permítame, COVID-19, como toda enfermedad nueva, la información viene cambiando día con día y lo que se sabía hace un año pues ya es completamente nuevo. Hay dos cosas en el proceso salud y enfermedad, pues está el que puede sufrir la enfermedad, huésped u hospedero, y el que me produce la enfermedad, el agente, ¿no? En este caso el virus. El paciente con compromiso inmunológico va a tener, ¿cómo se diría? Lento, su reacción es lenta. ¿Por qué? Porque su sistema inmune, uno, puede estar distraído cuidando otras cosas, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, anda distraído. Nuestro sistema inmune funciona por comunicación, se llama quimiotáctica, quimiotaxis. Se liberan sustancias. Y estas sustancias que se liberan en nuestro cuerpo cuando un agente extraño entra, en este caso virus, estas sustancias en el paciente sistémicamente comprometido o con un sistema inmune comprometido, simplemente ni cuenta se da o la reacción es lenta o mínima porque no lo detecta. Y tiene que ver con dos cosas, tanto el sistema inmune comprometido como la habilidad del virus para esconderse. Este fulano virus SARS-CoV-2 tiene la habilidad de esconderse y engañar a tu sistema inmune. Por eso es la importancia de recordar que hay DNA virus o RNA virus. ¿Y cómo se comportan estos? Bueno, ellos tienen la capacidad de engañar al sistema inmune. Entonces tiene que ver con eso, con la naturaleza propia del virus y con la forma, con la salud del paciente o de la persona. De modo tal y que por eso es que está esta clasificación de grupos de riesgo. No tiene que tener cáncer el paciente. ¿Qué grupo de riesgo es vulnerable? Los pacientes mayores. El paciente, la persona a mayor edad, el adulto tercera edad, el adulto en edad adulta avanzada, paciente de 70, 80, 90 años, sí hay quien la libra, pero la mayoría no. Entonces, en 2 o 3 días ni siquiera, pero le dio síntomas, lo que tú dices, ¿no, Carla? No tenía nada, no le dio ni tiempo de reaccionar. ¿Por qué? Porque el virus tiene la capacidad, entró a un cuerpo en donde el sistema inmune está disminuido, la comunicación quimiotáctica, o sea, esa capacidad de liberar por medio de la sangre en la sangre las hormonas y en el cerebro, esos que están pendientes, ese sistema de alarma, pues nada, está adormecido. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 80 años, hay pacientes de 80 años mejor que nosotros, pero la mayoría está mal. Ahora, el paciente mexicano de 80 años, generalmente de los pueblitos o de las comunidades, eh, no metrópolis, es un paciente muy sano y le ha ido mejor a ese tipo de paciente que a un cuarentón de la ciudad, ¿sí? Por el tipo de alimentación. Entonces, cuando ocurre eso, Carla, es porque el paciente no tiene la capacidad química de dar la alarma y el virus hace fiesta. El virus entra al cuerpo y él empieza a reproducirse, a sacarse copias. Pum, 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 pum. En un paciente médicamente comprometido, en un adulto mayor, ni cuenta se da y el tercer día le dio neumonía o ya ni siquiera le dio neumonía, ya no respiró y se murió. Entonces, en resumen, sería por la capacidad del virus, por la misma naturaleza del virus
y porque el huésped, el ser humano, en ocasiones no tiene esa capacidad de reaccionar porque su sistema inmune puede estar distraído con otra enfermedad o simplemente disminuido por la edad, por la cronología, por el envejecimiento. ¿Ok? Sí, ¿Sí? doctor. Gracias. ¿Sí más o menos, Carla? Y eso aplica con cualquier enfermedad, ¿eh? Y más con las virales. Aplica con cualquier enfermedad. Ok. ¿Me oigo o no me oigo? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Ok. Entonces, cabe mencionar que dentro del grupo de personas con compromiso inmunológico, pues los más delicados son aquellos que están hospitalizados. Si dividiéramos en ese, tomando en cuenta eso, la gravedad de la enfermedad o el estatus de la enfermedad por la cual está cursando una persona, podríamos decir que hay niños y adultos que podemos atender en la consulta dental, aquí en el consultorio dental, y hay pacientes que no acuden por su condición de salud, no pueden acudir a la consulta dental. Hay un grupo de pacientes que no puede acudir a la consulta dental porque están hospitalizados, ¿sí? O porque su condición de salud, aunque no estén hospitalizados, están en casa y acuden a sus consultas al hospital, ya sea consulta por diálisis o consulta por quimioterapia o paciente completamente hospitalizado. Como les dije ayer, estos pacientes no están exentos de que se puedan enfermar de la boca. De hecho, de hecho, entre más grave esté un paciente, entre más comprometida esté su salud en general, entre más comprometido esté, más expuesto está a algo que se llama una infección o una enfermedad por un agente oportunista. Y estos agentes oportunistas generalmente son los hongos, ¿sí? Una infección micótica. Por ejemplo, el paciente, la persona que tiene, padece o está recuperándose con leucemia, ¿sí? Que es la más común, creo yo, linfoma, ¿sí? Cáncer, eh, cáncer de seno, ¿sí? Cáncer de mamas, este, cáncer en cabeza y cuello en la población mexicana, el cáncer más común en mujeres es el cervicouterino, el cáncer de mama, y también está ganando hay mucha incidencia de cáncer de cabeza y cuello. Dentro del cáncer de cabeza y cuello, el cáncer oral es uno de los más comunes. Dentro del cáncer oral, el cáncer de lengua y el cáncer de garganta. ¿Ok? Entonces, todos estos pacientes que tienen comprometida en forma grave su salud y están hospitalizados son susceptibles a tener una infección muy frecuente que se llama candidiasis, ¿sí? Que está provocado por un hongo que es la Candida albicans. Otra lesión muy frecuente, otro padecimiento bucal muy frecuente es la estomatitis. La estomatitis es aquel padecimiento que se caracteriza por tener múltiples úlceras, comúnmente llamadas llagas, en toda la boca y los labios. Entonces el paciente, aparte de estar bajo tratamiento médico, sea o no con quimioterapia, y aparte de estar convaleciente o recuperándose o cursando en forma activa la enfermedad, muchas veces están con padecimientos bucales. Y el padecimiento bucal, hay algunas enfermeras que tienen la capacidad de hacerse cargo, pero el especialista o al que llaman, pues es al odontólogo. Hay un grupo de odontólogos que se especializan en tratamiento hospitalario o que hacen su especialidad en hospitales o trabajan, ¿sí? Como odontólogos se dan de alta para trabajar en los hospitales. Entonces, el trato en el hospital es completamente diferente, ¿sí? El paciente que está en el hospital, que por su condición de salud
necesita estar en el hospital, no es un paciente que te va a visitar en el consultorio dental. Sin embargo, hay excepciones, hay ocasiones en que el paciente va y viene al hospital, está en quimioterapia y pudiese visitarte en la consulta dental de forma ambulante, o sea, una consulta ambulatoria. No es lo ideal verlos a ellos en el consultorio. Y si se hace, tendría que ser con las excepciones que hablamos ayer. Dedicar toda la consulta solo a este paciente en un espacio bien desinfectado, aséptico, para limitar el riesgo o disminuir el riesgo a las infecciones. El paciente que está hospitalizado, si el paciente con cáncer es muy delicado, el paciente que está hospitalizado entonces es muy frecuente que tenga estas dos lesiones, candidiasis, estomatitis y una más que es la serostomía. La serostomía, yo creo que creo que las tres cosas ya saben qué es, ¿no? Estomatitis, candidiasis, serostomía. Sí, 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 ya lo conocen, ¿verdad? ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? No? No veo que si me digan si sí o no. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? ¿Qué se debe hacer? El especialista encargado de darle seguimiento al paciente con cáncer, al paciente oncológico, pues es el oncólogo, ¿sí? Cuando el paciente presenta una infección eh, por Candida albicans o cualquier otro hongo, ¿sí? Eh, el tratamiento indicado va a ser con antimicóticos. Y estos antimicóticos, Aurora, ¿está todo bien, Pau? Y este antimicótico puede ser de forma tópica en una etapa inicial, de forma vía oral o vía parenteral, por vena. Los pacientes padeciendo cáncer o con un compromiso de salud grave, pues la vía de administración ideal es la parenteral, la vía endovenosa. De forma tópica, de forma tópica se puede dar alivio a estos pacientes. ¿Qué es lo que se busca en el paciente oncológico, en el paciente con cáncer? Que viva, ¿sí? O sea, a veces pasa a un nivel secundario todo lo demás, lo que buscamos es que viva, ¿sí? Pero que viva dignamente. Estar en un hospital, si alguien ha pasado por esa experiencia, no es agradable. Y además del compromiso de salud viene una cuestión de depresión, problemas psicológicos que son también importantes de considerar. Aun cuando nosotros somos odontólogos, no nos limitamos solo al diente y la boca. Tenemos que ver todo lo que está alrededor del paciente, ¿no? Porque eso repercute en su sistema inmune ya de por sí lastimado, por llamarlo así. Entonces, eh, cuando el paciente tiene candidiasis, no es el clásico paciente que tenga una manchita o la lengua blanca. El paciente con el sistema inmune deprimido por cáncer es un paciente que la enfermedad secundaria, ¿sí? Como la candidiasis o una estomatitis, se va a exacerbar, va a ser más exagerada. Entonces, por llamarlo así, se cunden. Y no es nada más la lengua, es la lengua, los labios, piso de boca, mucosa yugal, garganta. Entonces, son personas que no pueden comer, ¿sí? Entonces, ¿qué se pretende? Bueno, el tratamiento farmacológico se da por vena, no, si se pudiese se da por vía oral, pero hay algunas cuestiones que se pueden hacer por vía tópica, ¿sí? Por vía superficial, para darle alivio al paciente y que él pueda alimentarse, ¿sí? Entonces, si lo quieren buscar, hay una suspensión, una solución que se llama solución Filadelfia. Lo ponen en Google, lo van a encontrar. La solución Filadelfia es un preparado que se hace a base de varios medicamentos que contiene antiinflamatorios, antihistamínicos, contiene ¿cómo se llama este? Mm, Pepto-Bismol, con el nombre comercial que sea, que es un antidiarreico, y son suspensiones destinadas a dar alivio de forma superficial en la boca para que el paciente pueda alimentarse, cuando no tiene alimentación parenteral.
¿ok? Entonces, sí ayer se me pasó comentarles algo de esto, porque hay que entender, hay que estar claros en que no todo paciente se puede ver en la consulta odontológica común y corriente. Aquel paciente que esté hospitalizado es un paciente que primero va a estar expuesto a más infecciones colaterales, las más frecuentes, candidiasis, estomatitis y serostomía. ¿Vale? Entonces, candidiasis, antimicóticos, estomatitis, solución Filadelfia. Si el paciente se sobreinfecta, tiene que haber un cultivo de las lesiones para ver con qué está sobreinfectado. El paciente oncológico es el más frecuente que se puede sobreinfectar ya sea con bacterias, con hongos o con virus. Entonces, hay que estar muy claros del origen de la infección para proponer un tratamiento. En ocasiones no es el odontólogo, solamente nosotros somos como una partecita en el rompecabezas, somos coadyuvantes, damos nuestra opinión, nuestro criterio, y el oncólogo, ¿sí?, es el que al final decide. Recordemos que el paciente hospitalizado es un paciente que está multitratado, es un equipo de especialistas y que nosotros tenemos toda la responsabilidad, la obligación y el carácter para entrar en ese equipo, ¿sale? Entonces, infección secundaria, micótica, antimicóticos, infección viral, antirretrovirales y tratamiento paliativo, bacterias, antibióticos. De forma tópica, solución Filadelfia. Y si es el paciente, el caso que tiene la boca reseca como consecuencia de la quimioterapia o de cualquier otro medicamento o fármaco que está ingiriendo, que está tomando, ¿sí? Hay medicamentos que como efecto secundario causan resequedad de la boca. No le vamos a suspender el medicamento al paciente. Ese es otro punto muy importante. Todo paciente tratado en forma sistémica con un protocolo farmacéutico ya prescrito, nosotros como odontólogos no podemos suspender medicamentos. Si está tratado con medicina interna, el internista es el indicado. Si está con el cardiólogo es indicado. Oncólogo, el oncólogo. El especialista que sea. Lo más común en pacientes cardiópatas o hipertensos o diabéticos con ya larga data, o sea, con muchos años de tener diabetes, lo más común es que tomen un anticoagulante o un antiagregante plaquetario, que es el ácido acetil salicílico en 100 miligramos, uno al día. Entonces, a veces al odontólogo se le hace muy fácil, caray, ya me enseñaron que este paciente puede estar tomando aspirina o ácido acetil salicílico. Y como ya estudié, sé que esto inhibe la agregación plaquetaria, o sea, el paciente tiende a sangrar. Y le voy a hacer una extracción. Cabe recalcar que últimamente en redes sociales de muchos de los estudiantes que han salido, todo lo que publican es sacando dientes, sacando muela, ¿no? Ya tenemos que cambiar eso. No somos sacamuelas. Por eso es que me dicen sacadientes y sacamuelas. Entonces, no podemos olvidar que todo medicamento prescrito previamente, aun cuando sea una aspirina, que es de lo más común, no podemos decirle al paciente, déjeselo de tomar, porque le voy a sacar una muela y no quiero que esté sangrando de más. No podemos hacer. De modo tal que es muy importante, jovencitos, que en pacientes, tipo de paciente, pero no en el paciente inmunocomprometido, en el paciente con una enfermedad sistémica, manejar las referencias escritas. ¿En dónde? En una hoja blanca con un membrete o en una receta que ustedes van a tener. ¿Sale? Entonces, importantísimo no suspender medicamentos ya prescritos con anterioridad. Por último, la serostomía, que es una complicación, una condición muy frecuente en el paciente inmunocomprometido, es la serostomía. La serostomía estaría definida como el padecimiento en el cual, por la razón que sea, la glándula salival deja de segregar saliva, ¿sí? Entonces, el paciente tiene la boca reseca de forma transitoria o permanente. Es muy
común en pacientes con quimioterapia, con radioterapia o con medicamentos para tratar diabetes o hipertensión. Entonces, el paciente que tiene la boca reseca por un padecimiento es un paciente que va a estar expuesto a otras enfermedades. Al tener un cambio en la cantidad y la calidad de la saliva, el paciente tiene aumento en riesgo de caries y, obviamente, en riesgo de infecciones de origen odontogénico. Entonces, el paciente inmunocomprometido pasa también por padecer serostomía. ¿Qué podemos hacer con la serostomía? No le vamos a mandar al paciente a masticar chicle, no le vamos a mandar al paciente a que haga gárgaras con agua. Venden en la farmacia unas gotitas de saliva artificial, ¿sabe? Entonces, el paciente le podemos recomendar la cuestión de la saliva artificial, pero nuevamente tiene que ser tratado de forma múltiple, ¿sale? Multiespecialistas, siempre en contacto con el médico tratante. Entonces, es importantísimo que recuerden esto, jovencitos, y ayer se me olvidó comentarlo, y por eso pedí que se reunieran nuevamente. ¿Tienen alguna duda? Me tengo que ir, chicos. ¿No? Bueno, poco a poco irán, obviamente todavía están con la engorrosa teoría, no coman ansias, poco a poco, y cuando llegue el momento indicado, tratarán pacientes, tratarán personas, y sé que lo van a hacer muy bien. Síganse preparando, cuídense mucho, y estamos en contacto, jovencitos, ¿vale? Ahí estamos. Nos vemos, bonita Muchas tarde para gracias, todos. doctor. Igualmente.